17 de julio del 74, atentados con explosivo al presidente de la empresa Ford. 23 del 7 del 74, esto es interminable, señora presidenta, y los jóvenes no lo saben, señora presidenta. Secuestro extorsivo del gerente general de Asindar, ERP. 25 de julio del 74, ERP, con explosivos vuelan el domicilio de un ejecutivo de un frigorífico, señora presidenta. 31 del 7 del 74, grupos de las 3A, asesinato del abogado y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, importante dirigente de Superficie de Montoneros. La violencia ya está horizontalizada, señora presidenta. 8 de agosto, grupos de las presuntas 3A asesinan a los dirigentes montoneros, Chávez, Pierini y otro Chávez. De nuevo Córdoba, señora presidenta, esto me acuerdo como si fuera ayer. Copamiento de la fábrica militar de explosivos de Villa María, presidenta. Robo de numeroso armamento, secuestro del mayor del ejército Larrabure, asesinado un año después en cautiverio. Emprendían en el sistema democrático contra los regimientos del Estado, con compañías de 240 y 300 personas, señora presidenta. Estos grupos no trabajaban por la democracia, señora presidenta. Aquí también hay muertos. Mueren policías, mueren militares. Seguimos. 11 de agosto, intento de copamiento del regimiento 17 de Infantería en Catamarca. Casi 300 guerrilleros se desplazaron a tomar un regimiento en la provincia de Catamarca, señora presidenta. ¿Eso era para reivindicar la democracia y custodiarla? No, señora presidenta. 22 de agosto del 74, siguen los ataques del ERP contra destacamentos de policía. 31 del 8 del 74, asesinato de Ricardo Colla, ejecutivo de la empresa Ica Renault. Eso fue acá, señora presidenta. Ataque con explosivo al local de la prensa en Buenos Aires. Montonero, secuestro del director de la empresa propulsora siderúrgica. En ese mismo mes, Montoneros anuncian el pasaje formal a la clandestinidad. ¿A qué clandestinidad pasaban? Estaban matando, secuestrando, tenían millones de dólares en el bolsillo y hoy tienen la desfachatez de darnos clases de democracia, señora presidenta. Tienen la desfachatez hoy de darnos clases de democracia, señora presidenta. Grupos de Montoneros realiza cerca de una docena de atentados explosivos. Una docena, señora presidenta. En un mismo día, en Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Santiago del Estero. 74, septiembre, Montonero, asesinato del agente de policía Coronel. Grupo de las presuntas 3A matan al abogado Curucheta en el Tigre. Las 3A siguen matando también durante todo el mes de septiembre. 15, esto sucedió en un solo día, señora presidenta. 15, 16 de septiembre del 74, Montoneros. Asesinato de policía en San Fernando, en Adrogué, en Avellaneda, en Morón, ni en Beirut, señora presidenta. Esto no pasaba ni en Beirut, señora presidenta. 16 de septiembre del 74, ataque y destrucción de la sociedad rural de Azul, Montonero, señora presidenta. 18 de septiembre del 74, atentado incendiario de cosechadoras de caño de azúcar en Tucumán. Asesinato de Dante Balneras, secretario de la JP de Quilmes. Allanamiento y robo de armamento, Juzgado Federal de La Plata. Secuestro extorsivo, señores Montoneros, recuerden. Su fortuna, aquí está la base de su fortuna. 19 de septiembre del 74, gobierno peronista. Secuestro extorsivo de los ejecutivos de la empresa Bungibor, señora presidenta, 60 millones de dólares. Por ahí andan por el mundo enseñándonos a vivir en democracia. Andan por el mundo enseñándonos a vivir en democracia. 60 millones de dólares. 25 de septiembre, asesinato del coronel Jorge Gracia en Córdoba. Los militares también eran humanos, señora presidenta.
asesinato del teniente Luis Briz en Rosario el mismo día. Grupo de las presuntas 3A, asesinato de Silvio Frondizi. Grupo de las presuntos 3A en el mismo mes de septiembre, asesinato de Mendiburu. Asesinato del capitán del ejército por el ERP, Miguel Ángel Paiva, baleados por la espalda, señora presidenta. 3 de octubre del 74, Montoneros, una misma matriz, liquidar la columna vertebral del movimiento peronista, su ensayamiento con el sector sindical, señora presidenta. 3 de octubre del 74, asesinato del ex secretario general del gremio maderero en la provincia de Buenos Aires, señor Russo. A ustedes los han muerto, al peronismo lo han atacado su columna vertebral. Tengan cuidado a quien reivindican, tengan respeto por sus propios muertos. Asesinato del mayor bioquímico del ejército, Jaime Jimeno, a la salida de su domicilio. Asesinato del teniente del ejército Juan Gambande en Santa Fe. Asesinato del teniente coronel médico Gardón en proximidad de Campo de Mayo. Son tantas las muertes, señora presidenta, que la conciencia de los argentinos está anestesiada. Fracaso e intento del asesinato de la empresa Galicia, ERP. 16 de octubre del 74, profanación de la tumba del expresidente Aramburu por parte de Montoneros. No solo lo mataron, sino después fueron por su tumba. Pero como no era gobierno democrático, señora presidenta, la muerte de Aramburu, no me he detenido en ese gesto. 20 del 10 del 74, el ERP toma un pueblo entero, señora presidenta, el pueblo de Santa Lucía en Tucumán, por parte de la denominada Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Señora presidenta, asesinato de Montoneros del comisario general Villar y su esposa. Copamiento del ERP del pueblo de Las Sosas en Tucumán. Confieso que esto del copamiento de los pueblos solo lo viví en El Salvador cuando fui observador internacional en el 89. Era la misma matriz, la toma de los pueblos, señora presidenta. ERP, asesinato del mayor del ejército Néstor Horacio López a la salida de su domicilio en Santa Fe. Homicidio de Santiago, provincia de Buenos Aires, de Joaquín Casas. Asesinato del teniente primero del ejército, don Antonio Eduardo Carbajo, a la salida de su domicilio en San Nicolás, señora presidenta. La misma matriz de la ETA en España, el homicidio aleve. 13 de octubre del 74, homicidio del sargento de policía Virán en Morón. Ataque con explosivos, colegio secundario de La Plata. ¿Qué es eso? Para que los padres no mandaran a los chicos al colegio. Ese es terror puro, señor presidente. Eso es no tenerle la mínima consideración a la sociedad argentina. Ametrallamiento de la Dirección de Electrónica de la Marina, asesinato. Sigue Montoneros matando dirigentes peronistas. Asesinato del obrero portuario, activista gremial Florencio Fernández. 14 de diciembre del 74, asesinato a balazo del capitán del ejército don Humberto Viola y su hija de 3 años, además de heridas de bala a otra hija de 5 años, todo delante de la esposa embarazada en pleno centro de Tucumán, luego que fuera interceptado por un valiente comando guerrillero compuesto de 10 vehículos. En 1997, el ERP, el dirigente Kremer, explicó en la televisión que lo de la hija había sido un accidente que constituyó un serio error político. Todos los muertos argentinos valen, señora presidenta. Todos los muertos argentinos valen, señora presidenta. Asesinato del ejecutivo de la empresa La Cantábrica, Ramón Samaniego. Asesinato del sargento de policía Joaquín Casas, Montoneros, asesinato del sargento primero de policía Virán en Morón, atentados con explosivo al colegio secundario de La Plata, Montoneros, asesinato de guardia cárcel Carlos Rodríguez, Montoneros, asesinato de Mario Fernández en Bahía Blanca, Montoneros, asesinato del ejecutivo Antonio II Santos Larangueira, Mar del Plata, ERP, Montoneros, 3 de diciembre del 74, asesinato concejal Rubén Domínico
Monte Grande, atentado a Oscar Blanc, intendente justicialista de Monte Grande, señora presidenta. Secuestro del gerente de la empresa, eso, Montonero, señora presidenta, vivíamos en un sistema democrático, señora presidenta. Grupo de las 3A matan en enero del 75 en forma enloquecida también, señora presidente. Montoneros, 17 de enero del 75, asesinan a los dueños de la empresa Carlito en Bahía Blanca, señora presidenta. 21 de enero del 75, Montonero, atentado incendiario y explosivo contra empresa chaqueña. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, señora presidenta, ordenando al Ejército operaciones militares para neutralizar y aniquilar el accionar subversivo, señora presidenta. El país estaba entrando en la máxima locura, señora presidenta. ¿Quién había provocado esa máxima locura? Dejo el juicio de la historia, señora presidenta. 28 de enero del 75, Montonero, secuestro del empresario ingeniero Carlos Daceo. Montoneros, 29 de enero del 75, secuestro del empresario Carlos Daceo. Montoneros, 31 de enero del 75, asesinato y robo en un estudio jurídico de Bahía Blanca. Asesinato, otro compañero peronista, señora presidenta, muerto por el ERB, dirigente gremial Chávez en Tucumán. Otro, secuestro del delegado municipal justicialista del pueblo de Quilmes. Montoneros, señora presidenta. Montoneros, tiroteo contra los directivos de Entel. Montoneros, tiroteo contra el delegado gremial de la empresa Terrabusi. Montoneros, asesinato del ejecutivo de la empresa Alba. Montoneros, asesinato del cabo policía Félix Pérez. Montoneros, secuestro del ejecutivo de la empresa Romersay. Montoneros, robo impresoras mimeográficas en Loma de Zamora, señora presidenta. 14 de febrero del 75, ERB, combate directo en el pueblo de Famayá, en el pueblo viejo, combate directo entre tropas del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Ejército Argentino. Se combatía lisa y llanamente en las calles, señora presidenta. Esto es interminable, señora presidenta. Me avisan que me quedan 8 minutos, pero es interminable, señora presidenta. Me voy a detener en los principales. Montonero, asesinato del dirigente gremial justicialista de la UON, señor presidente, Teodoro Ponce. Montoneros, ataque con granadas, señora presidenta, no con ondas, contra el batallón 3 de Infantería de Marina en Ensenada. Montoneros, ametrallamiento domicilio del secretario general de la UOM en Avellaneda, señora presidenta. Menos mal que muchos compañeros justicialistas, sindicalistas, no estaban en la actividad política en aquel momento. Montoneros, 26 del 2 del 75, ataque con granadas a patrullero policial, asesinato de los sargentos Cardoso y Rodríguez en Loma de Zamora, secuestro y posterior asesinato, Montoneros, del cónsul de los Estados Unidos en Córdoba. ¿Qué era eso, señora presidenta? Asesinatos, robos, se da toda esta matriz en el año 75, señora presidenta. Le ganamos a Beirut, señora presidenta, que los jóvenes lo sepan, le ganamos a Beirut, sumando la violencia de Beirut, la de Irak, la de Afganistán, les ganamos a todos. Lean la historia los jóvenes, lean la historia hay que leerla en forma completa, señora presidenta. Ametrallamientos, robos, incendios, copamiento de la prefectura naval, mueren 2 miembros de la prefectura, no frenaban ante nada, atacaban todos los centros de poder del Estado argentino, asesinato de comisarios, asesinato de policías, todos los días mataban a alguien, señor presidente, no voy a aburrirlos más, todos los días mataban a alguien, señor presidente.
Me quedan 22 hojas, señora presidenta. ¿Me entiende, señora presidenta? No las voy a leer. Todos los días el peronismo ponía un muerto, señora presidenta. Todos los días el ejército argentino ponía un muerto, señora presidenta. Conclusión. Esto llegó así, algo que los jóvenes no lo pueden entender, señora presidenta, porque no lo han vivido. Esto llegó a un punto tal, señora presidenta, que en el ejército argentino había 3 posiciones frente a la situación que había en el país. Esto ya está en los libros de historia. La primera posición, la legalista, la encarnaba el general Numa Laplane. Hay que sostener el gobierno democrático hasta el 77, fuere como fuere. La segunda posición de la mayoría de los comandantes de cuerpo, señora presidenta, era que había que interrumpir el proceso institucional y convocar elecciones. Y había una tercera posición, loca, genocida, nazi, terriblemente nazi, Nach and Nebel, señora presidenta, de 2 generales en disponibilidad del ejército argentino, que se les había quitado el mando de tropa, se llamaban Videla y Viola, estaban en disponibilidad. El resto del generalato le pedía al gobierno de Isabel Martínez, sáquenlo a esos tipos del medio, tienen un plan de exterminio, el plan que tienen es terrorífico, van a destruir la Argentina, el ejército y cuanta institución hay en el medio. El gobierno de Isabel Martínez Perón cometió un error increíble, se alió con los sectores, al asumirlos al gobierno, dándole la comandancia general del ejército Videla, creyó que con eso tenía asegurado el paso de su gobierno. Con eso lo único que se aseguró es un plan genocida, brutal. Jamás la historia argentina tendrá algo parecido ni similar. Nach and Nebel. Los nazis se hubieran admirado de lo que pasó aquí cuando ese dúo de generales se hizo cargo de la República Argentina. Había que exterminar a 5.000 personas. Esto está escrito en los libros de historia, el plan está enunciado, señora presidenta. Por todo lo que acabo de decir y mucho más que hubiera querido decir, no tanto en atención de los más viejos que han vivido todo esto, sino en atención de los jóvenes, hubiera querido seguir contando lo que fue la Argentina que a nosotros nos tocó vivir. Por eso, señora presidenta, voy a acompañar la buena intención del gobierno de indemnizar a las personas que tuvieron preso por ese conjunto realmente deleznables ciudadanos que se llevaron puesta la vida de miles de personas, que se llevaron puesta la vida del ejército argentino y que se llevaron puesta la mayor vergüenza que tendremos para muchísimas generaciones, señora presidenta. Pero no voy a aceptar, y por eso le voto en contra al gobierno, que ninguna persona que haya pertenecido a estas organizaciones armadas que hicieron lo posible, lo imposible, para que la sangre se virtiera sobre la República Argentina, que se beneficien de ningún reconocimiento. Y esta no es la teoría de los 2 demonios, señora presidenta. No se confunda. La violencia es una sola, es un solo demonio, señora presidenta. Democracia o violencia. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra el legislador Robert de Koning. Gracias, señora presidenta.